Listo, bueno chicos, entonces el tema de hoy es brief o briefing y esta es una de las estrategias que ustedes tienen que tener en cuenta iniciando proyectos. Recuerden que el proyecto formativo se basa en que ustedes generen o empiecen a crear una propuesta visual y fotográfica de narrativas culturales de Cundinamarca. Entonces en su momento les estaremos explicando paso a paso cómo debemos avanzar en el proceso de conformación de ese proyecto. Sin embargo, el brief o el briefing prácticamente es un documento o es un formato donde vamos a consignar toda la información que nosotros vamos a ir investigando, averiguando, ¿sí? Sobre el curso o la marcha de ese proceso investigativo que hacemos como primera instancia. Entonces el brief es un documento o es una plantilla que nosotros generamos para que ustedes puedan o realizar ese proceso investigativo o consultivo frente a un cliente cuando empiecen a diseñar esquemas de fotografía o diseño visual o diseño gráfico. Pero adicional a eso, cuando ustedes empiecen ahora a hacer investigación sobre el municipio donde ustedes van a proyectar la conformación de ese proyecto. Entonces algunos tal vez van a escoger temáticas para mostrar la parte cultural, de pronto algunos se van a ir más hacia el folclore de ese municipio o esos municipios que elijan, de pronto la parte del agro, del campo, ¿sí? No sé qué vayan a elegir porque pues como les digo, estamos apenas iniciando como esta maravillosa ruta de aprendizaje que es el área de fotografía. Entonces se puede decir que el brief también hace parte de una estrategia empresarial, de una estrategia para un proceso creativo o también de un proceso investigativo y de mercadeo. Como les dije, ustedes ven algo muy básico de mercadeo, no es que vayan a tener un énfasis muy amplio en mercadeo, pero sí al menos tener nociones de a qué público voy dirigido yo con lo que yo vaya a componer a nivel visual y fotográfico. Entonces se dice que es un documento que reúne toda la información o proporciona una información muy amplia en la búsqueda o en la obtención de unos detalles característicos para que luego lo apliquemos al proyecto. Entonces, básicamente nosotros vamos a empezar a ver que en la ejecución, entonces, básicamente, ¿quiénes hacemos uso de brief? Personas o profesionales que se especializan en el área de la comunicación, como por ejemplo los comunicadores sociales, los periodistas, los publicistas, los diseñadores gráficos, todos aquellos que se encuentren relacionados en el ámbito de lo que son las artes visuales y gráficas. Por eso ustedes como fotógrafos deben conocer qué es la estrategia del brief y sobre todo todos los aprendices que conforman industrias creativas, porque nosotros somos arte, nosotros somos comunicadores visuales, ¿sí? De hecho, hay una definición en el esquema de diseño y es que el diseño, sobre todo el diseño gráfico, se encarga de solucionar problemas o problemáticas de comunicación visual. Existentes en la sociedad y en los entornos sociales. ¿Sí? ¿Qué hace el fotógrafo? El fotógrafo capta emociones, sentimientos, ¿sí? Situaciones
en un entorno. ¿Y cómo se representa? En la fotografía, ¿sí? ¿Qué hace el fotógrafo también? El fotógrafo, si se va a dedicar a temas publicitarios y comerciales, ayuda al impulso visual de esa marca. La muestra, ¿sí? Entonces muestra para qué sirve, con qué sentido existe esta marca, ¿sí? Muestra todos los atributos de la marca. Si bien ustedes comparan el ejercicio que hicimos hace un momento, donde ustedes estaban haciendo una exposición, donde se identificaron con ese producto o con ese servicio, empiezan a diseñar y analizar qué atributos tengo yo como persona, qué atributos o cualidades puedo tener yo como profesional, y luego los adopto a ese esquema de producto o servicio que ustedes eligieron. Y también es reconocer qué me falta, qué debo mejorar, ¿no? Porque el ser humano constantemente debe hacer un análisis interno de autorreconocimiento, ¿sí? Entonces, muchos lo que hicieron fue romper ese miedo. Ahora siento que ustedes logran incluso verse como compañeros siendo una ficha nueva, completamente distintos, porque alcanzaron a contar y compartir cosas que son personales, alcanzaron a mostrar cosas, cualidades, ¿sí? Aspectos relevantes suyos, no solo como artista, no solo como fotógrafo, no solo con la intención de formarse como fotógrafos, sino como personas. ¿De acuerdo? En las marcas, entonces ustedes como fotógrafos van a ayudar a impulsar, a dar a conocer esas marcas. Así sea producto de moda, así sea editorial, entonces que hay una modelo, que esa modelo requiere un maquillaje, ¿sí? Que se requiere un protocolo, una etiqueta, ¿sí? Que debe tener un glamour para posar frente a ese lente. Eso lo logran captar ustedes, pero ustedes también brindan esa confianza a ese modelo o a esos modelos que van a ser parte de ese desarrollo fotográfico o cinematográfico que ustedes van a realizar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, ¿para qué sirve el brief? Entonces, aquí vamos a tener varios aspectos que son relevantes frente a lo que es o para qué sirve ese brief. Uno de ellos es que primero nos ayuda a definir el propósito y el alcance de un proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que acá nosotros vamos con el primer punto de partida. Nos ayuda a identificar, a establecer o a aclarar hacia dónde nos vamos a dirigir o dónde se va a realizar ese proyecto, ¿sí? Quiero que lo enfoquen en proyectos, ¿sí? Profe, pero después, ¿cómo lo enfoco yo para realizarle un brief a un cliente? De la misma manera, solo que aquí este ejercicio van esas preguntas es hacia ustedes porque ustedes son los que van a desarrollar el proyecto. Mientras que en el caso de un cliente, las preguntas se las vamos a formular ¿es a quién? A mi cliente. ¿Listo? Entonces recordemos, el primer paso que vamos a hacer de brief es frente a proyectos. Entonces, en algún momento, la instructora Alejandra o yo les vamos a hacer la solicitud del desarrollo del brief o briefing, pero enfocado a proyecto. Pero de aquí a mañana, cuando tengan sesiones fotográficas, porque acá nosotros trabajamos con clientes, ¿sí? Entonces se traen clientes, se traen empresarios, se traen emprendedores para que ustedes generen ese desarrollo de esas campañas y el desarrollo fotográfico de esas marcas en particular. Entonces, ¿a quién deben hacer ese brief? A ese emprendedor con el que ustedes van a trabajar ese día de sesión de fotografía. ¿De acuerdo? También nos ayuda a establecer objetivos claros. Entonces, todos los proyectos tienen que ser medibles, absolutamente todos. Uno de los aspectos que deben realizar en unos meses son las encuestas, ¿sí? Encuestas de investigación.
Las encuestas nos van a permitir, primero, recibir una información y luego generar un muestreo de esos resultados de esa encuesta, que estarían aquí en los objetivos que nos vamos a establecer, ¿sí? Los objetivos son medibles y pueden ser también cualitativos. Todo lo que es cualitativo denota hacia cualidades o atributos. Cuantitativos son resultados numéricos. Entonces, en una encuesta, los resultados cuantitativos van enfocados a cuántas personas encuestamos. Ejemplo, 300. Listo, de los 300 que encuestamos, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿De qué rangos de edades son las personas que encuestamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Todo súper claro. Listo. Ahora, proporcionar contexto. Entonces, en proporcionar contexto, como su nombre lo indica, aquí va a explicar es el entorno del proyecto, es decir, dónde se va a realizar el proyecto. Entonces, ustedes deben potencializar los municipios de Sabana Centro. ¿Cuántos municipios conforman Sabana Centro? Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Entonces, hay que hacer una investigación. Afortunadamente, ustedes cuentan con Google, que es una muy buena fuente de información, ¿sí? A nosotros los profes nos tocaba un poco más difícil cuando estudiábamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiábamos nos tocaba 100% ir a biblioteca, ¿sí? Que eso es lindo, ir a biblioteca. De hecho, yo les hago la invitación a que ustedes usen la biblioteca que tenemos aquí en el centro de formación, y si no hay mucha información de la que usted requiere, pues entonces tiene que empezar a ir a esos municipios donde ellos también cuentan con una biblioteca, ¿sí? O en Bogotá también pueden contar con muchas bibliotecas públicas. Pero Google les va a ayudar como a conocer, bueno, cuántos son los municipios que conforman actualmente la Sabana Centro. De esos municipios, de acuerdo al concepto que yo le dé al proyecto, con mi equipo de trabajo, se decide si vamos a trabajar un municipio, 2, 3, 4 municipios. La idea no es que abarquen tanto, porque es mejor 1 o 2, pero que se trabajen de una muy buena manera, ¿sí? No 5 y 6 por abarcar mucho y que no hagamos nada, o que lo hagamos mal, o que quedemos colgados. Entonces, aquí el contexto es el entorno, y el entorno también incluye el grupo objetivo al cual va dirigido, también unos rangos de edades que pertenecen a ese grupo social al cual yo me voy a dirigir o que pertenecen a ese entorno, el género al cual yo me voy a dirigir, si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son adolescentes. Hay unos rangos de edades establecidos que una vez terminemos de ver briefing, vemos temática de generaciones, donde vamos a aprender cuál es la clasificación de generaciones a nivel de mercadeo que existe hoy, y luego entonces ya arrancaremos a ver qué es una segmentación de mercados y tipos de segmentación, para que sepamos establecer cuál es el público objetivo al cual nos vamos a dirigir con los proyectos, ¿sí? Toda empresa, todo emprendimiento, todo producto, todo servicio tiene una característica, o bueno, no tanto la característica, sino tienes un grupo objetivo o un público objetivo al cual va dirigido. ¿Listo? Y guiar la forma de tomar decisiones, entonces sirve como referencia para el equipo durante la ejecución. ¿Qué pasa aquí? De pronto algunos sean muy buenos para escribir, sean muy buenos para hacer entrevistas, encuestas, porque no les da pena hablar. Entonces hay que tomar como referencia quiénes son los integrantes de los equipos y qué cualidades también tienen.
en qué se desempeñan mejor, ¿sí? Porque si yo soy muy tímido, pues yo no voy a poder desarrollar una muy buena entrevista, o yo no voy a poder desarrollar una muy buena encuesta. Ahora, no quiere decir que no lo tengan que hacer. Todos tienen que aprender y todos tienen que hacerlo, ¿sí? Hoy hicieron un ejercicio muy importante, los que alcanzaron a pasar a exponer, porque también van perdiendo el miedo, ¿sí? Fíjense que varios decían hoy, yo soy sumamente nervioso o nerviosa para exponer, y lo hicieron muy bien. O sea, en ningún momento se notó su nerviosismo. Entonces son partes de los retos que nosotros como profesionales tenemos que aprender a asumir, pero sobre todo gestionar, ¿sí? Yo puedo tener siempre nervios, pero si yo aprendo a gestionar, a mí no se me va a notar eso frente a un cliente. Y ahí yo ya tengo un tema ganador. ¿De acuerdo? Bueno, facilitar la comunicación. Entonces, el brief, cuando todo está realizado, cuando todo está por escrito, si hay una ruptura en un equipo de trabajo o en un grupo de trabajo, o si de pronto yo tengo toda la información y yo no vine porque me enfermé, pues quedó consignado en el brief. Ahora, ojo con esto, yo no les recomiendo que ustedes en los equipos de trabajo solo un integrante se quede con la información y con lo que van avanzando y desarrollando. Todos tienen que tener el material de lo que van desarrollando y lo que van avanzando, ¿sí? Por lo mismo, me llego a retirar yo, Ingrid Cardona, del programa de procesos, fotografía y procesos digitales. Y yo me quedé con toda la información, y si yo cambié de número, y si usted no tiene copias y el proyecto ya ha avanzado, ¿qué va a pasar? Le toca empezar de cero, ¿sí? Entonces todos deben tener la misma información. Bueno, por otro lado, ¿para qué sirve? Primero, entonces, define el propósito y el alcance del proyecto. Entonces, aclara qué queremos realizar, cómo lo vamos a realizar, por qué, con qué sentido, con qué finalidad, para qué. ¿Qué queremos obtener como resultados? ¿O qué impacto social vamos a dejar? Que es la idea de los proyectos. Que nosotros le aportemos a la sociedad, le aportemos a la comunidad, sea de esos municipios que elegimos para hacer el desarrollo del proyecto, ¿sí? Recuerden que la semana pasada que ustedes ingresaron, yo les decía, piensen siempre que ustedes deben amar este país y pensar en un enfoque de construir país, construir sociedad, fortalecer la sociedad. ¿Cómo impactamos positivamente las vidas de las personas que van a ser parte de nuestro proyecto? De las que lo van a ver. Ahora, los proyectos muchas veces los compran las entidades públicas, entonces lo puede comprar la gobernación, lo puede comprar una alcaldía, la Casa de la Cultura, ¿sí? O lo puede patrocinar para que el proyecto se vuelva mucho más grande. ¿No le gustaría a usted eso? Que lo que usted haga crezca, que lo que usted haga, que lo que usted desarrolle se viralice. Eso sería buenísimo, ¿sí? Ustedes vieron los proyectos de los chicos de multimedia, y los chicos de multimedia dejaron un insumo maravilloso para el centro de formación, impulsando las redes y los programas de formación que conforman las redes. Porque ellos solucionaron problemas de comunicación visual y audiovisual que no teníamos nosotros, ¿sí? Que de pronto de lo que carecían algunas redes en el centro de formación, y ellos las impulsaron. Y en eso también se llega a ver el éxito de las matrículas y de los futuros aprendices que lleguen a conformar el centro de formación del SENA de Chía. Y ahí están ellos construyendo país, porque están aportando su granito de arena con esa información audiovisual.
¿Listo? También nos ayuda a establecer esos objetivos que, como les decía hace un momento, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables. La idea no es hacer proyectos que no impacten solo por hacerlos, todo lo contrario. ¿Qué metas tenemos? Entonces tenemos que trazarnos unos objetivos y unas metas. Proporcionar contexto, entonces explica el entorno del proyecto, incluyendo cliente, público objetivo, la competencia, ¿sí? De aquí a mañana, usted también tiene que analizar a su competencia. De hecho, muchos ya lo hacen, muchos siguen fotógrafos, a muchos les gusta una línea de fotografía más que la otra, ¿sí? Pero el fotógrafo, como decía la profe Alejandra, tiene que ser versátil. O sea, tenemos que estar preparados para todo. Porque de aquí a mañana llega un cliente o una marca muy grande que trabaja en temas de producción de moda o producción textil y ay, no, a mí no me gusta eso. Y le dicen a usted, mira, te vamos a pagar 100 millones de pesos, 400 millones de pesos. No lo va a hacer. Es distinto que de pronto usted no llegue a hacer algo que llegue a atentar contra su vida, contra su moral o contra su ética. Eso es completamente distinto. Que también cuando vean ética, ustedes se darán cuenta, bueno, hasta dónde llego yo. ¿Sí? Porque uno como profesional también a veces debe tomar decisiones y decir, por todo el dinero que me ofrezcan, no lo voy a hacer. ¿Sí? Ejemplo, prostitución. Pues hay muchos aprendices que salen de aquí o amigos fotógrafos y ellos me dicen, yo no trabajo con temas de webcam. Yo no trabajo para promover el daño moral o un perjuicio psicológico a una persona por hacer bullying y promover bullying. Pero yo sí que puedo hacer una crítica social por medio de mis fotografías. Eso sí lo puedo hacer. O fotoperiodismo. O cinematografía. ¿Listo? Bueno, guiar la toma de decisiones, entonces sirve como referencia para el equipo durante la ejecución. Aquí básicamente es que, pues, digamos que ustedes tienen que ponerse muy de acuerdo, a pesar de que van a haber diferencias de criterios y que no es fácil trabajar en equipo. ¿Cierto, Dani? No es fácil. A veces no es fácil ni siquiera para sus mismos instructores. Pero cuando hay respeto por el otro, cuando no se presta uno mismo para una imposición de mi criterio, sino que yo llego a conciliar, se logran cosas muy hermosas a nivel de comunicación y a nivel de esa armonía que debe tener el equipo de trabajo. ¿Sí? Fácil no es, yo no les voy a decir mentiras. Fácil no es, pero imposible tampoco. Ahora, nosotros somos formación para el trabajo. Entonces, el trabajar de forma individualista no funciona. Porque las empresas, ¿qué quieren? Que trabajemos en equipo. Todas las empresas son así, todas. Sector privado, sector público, sector educativo, sector de alimentos, sector de producción, todos. En todas las empresas se trabaja en equipos. Y por último, facilitar la comunicación, que la idea es que todos estemos en la misma sintonía, ¿sí? Hay un dicho que también dice o todos en la cama o todos en el suelo, entonces todos estamos en la misma sintonía. Todos tenemos que madrugar, todos tenemos que viajar, todos tenemos que investigar, todos tenemos que ir a la biblioteca, todos tenemos que ir a hacer entrevistas. Todos tenemos que cargar equipos cuando salgan ustedes a hacer sus producciones o sus sesiones fotográficas en exteriores. Todos. Todos tenemos que estar en esa misma sintonía. ¿Preguntas, dudas o inquietudes hasta acá, chicos? Bueno, entonces, ¿para qué también sirve el brief o el briefing? Entonces, objetivo del proyecto, ahí vamos a trazar es
qué se va a lograr o qué se pretende hacer con el proyecto. Que en resumidas cuentas, cuando estamos conformando todos los textos iniciales del proyecto, que es una parte fundamental para los proyectos, se diseña un objetivo general y unos objetivos específicos. Los objetivos específicos son el apoyo, lo que me ayuda y me permite a mí cumplir el objetivo general, ¿sí? La meta que tenemos o que nos trazamos con el proyecto. Público objetivo, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? Entonces, en la siguiente sesión que tengamos les voy a explicar los diferentes nombres que se tienen en el mercado con a quién voy dirigido, que son muchos nombres, pero usted los tiene que tener en cuenta porque de aquí a mañana a usted le nombra a un cliente de una manera ese público objetivo y usted no puede quedar como plop, como no sé qué es eso, sino todo lo contrario, yo sí sé qué es eso, ¿sí? Presupuestos, entonces los recursos disponibles, tanto o de materias primas o de lugares, de sectores, de los municipios, incluso el factor económico. Y plazos. Los plazos son fecha de inicio del proyecto, fecha final del proyecto. ¿Sí? En su momento, la profe Alejandra y yo también les estaremos comentando cuáles son esas fechas o cómo vamos a hacer la división de los entregables que nosotros denominamos aquí en el SENA Pitch, que son sustentaciones muy cortitas o también son conocidas como preentregas. Y en esas preentregas o pitch se entregan los avances que se vayan generando durante ese proceso. ¿De acuerdo? Información sobre el cliente, entonces detalles sobre la empresa y sus necesidades. En el caso de nuestros proyectos son del municipio en el cual me voy a localizar para desarrollar el proyecto. Requisitos técnicos, entonces en los requisitos técnicos aquí irían todas las especificaciones técnicas de los equipos que usted requiere para la realización de las sesiones fotográficas en el estudio o en exteriores. Y el listado de todos los equipos, ¿sí? Entonces, pues ahora no les voy a nombrar equipos porque solamente 2 personas aquí han hecho como cursos o estudios de fotografía. El resto hasta ahora se va a poner en sintonía con temas de equipos. Criterios de éxito. ¿Cómo se medirá el éxito del proyecto? Eso va variando de acuerdo a lo que avancemos como proyecto, ¿sí? Pero digamos que en este ítem también debemos tener en cuenta que tal vez vamos a tener que buscar entrevistas de personas que son relevantes en el concepto o el sector que usted eligió. Ejemplo, necesito conseguir una entrevista con el Cuerpo de Bomberos de Zipaquirá. Bueno, entonces necesito buscar al capitán de bomberos, porque es que él es el jefe, él se conoce todo. Entonces yo logro una cita para una entrevista y una sesión de fotos con ese capitán de Cuerpo de Bomberos de Zipaquirá. Eso le va a dar a usted fortaleza y peso para su proyecto, porque se va a evidenciar que primero usted investigó, segundo, usted realizó una planificación, tercero, usted proyectó, realizó, obtuvo. Eso es algo muy bueno en los proyectos. Entonces, aquí hay proyectos donde han tenido que entrevistar a alcaldes, de pronto un senador que fue el que ayudó o planteó ese proyecto para ese municipio, ¿sí? O la persona y el director encargado de ese proyecto, ¿sí? La mano derecha, la mente maestra, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Listo. Bueno, elementos claves del brief.
Entonces, el parámetro número 1 es analizar antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? El historial, ¿sí? Cuando usted busca trabajo, a usted a veces le dice, tiene que descargar los antecedentes judiciales, porque necesitamos revisar que usted no haya tenido problemas de orden público, ¿sí? Que de pronto no tenga demandas, que de pronto no haya estado en algún centro carcelario, ¿sí? Necesitamos revisar sus antecedentes judiciales. Aquí básicamente son los antecedentes para realizar ese proyecto. Entonces, por ejemplo, Chía. ¿Cuáles son los antecedentes de Chía? El municipio de Chía, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es la medida de la población, o sea, de las personas que viven y conforman Chía? ¿De qué rangos de edades estamos hablando que es esa población o ese muestreo de población? ¿Qué estratos sociales hay en Chía? ¿Cuáles son, no sé, los lugares más turísticos o autóctonos de Chía? ¿Qué tipo de comida se consume en Chía? ¿O cuál es el plato típico? ¿A qué se dedica Chía? Culturalmente Chía, ¿qué promueve para su población? ¿Qué beneficios le brinda a la comunidad? Es que encontramos la alcaldía, la Casa de la Cultura, entonces ellos brindan formación, son cursos gratuitos, pero también está el área del deporte, entonces hay diversos deportes donde no se le cobra a quienes de Chía. Eso ya es un beneficio, ahí ya estamos hablando de antecedentes. ¿Listo? Situación actual, explicar el contexto en el que se encuentra esa empresa o ese proyecto. ¿Sí? Entonces miren que primero partimos de lo de atrás, la historia. Luego analizamos cómo está hoy. ¿Sí? Objetivos, ¿qué es lo que busca o qué es lo que se busca al crear el briefing? O sea, los objetivos que nosotros tenemos para ese desarrollo de ese proyecto. Herramientas y recursos. Entonces, contamos con recursos tecnológicos, contamos con recursos culturales, contamos con recursos como entidades públicas que nos puedan colaborar con información o que impulsen para la sociedad proyectos que les brinde beneficios a esa población. Y procedimiento, ahí básicamente es el orden o la instauración del orden del flujo de trabajo del proyecto. ¿Listo? Y los plazos. Cronograma detallado de los avances que debemos tener. Por favor, para los proyectos, no se queden quietitos, ¿sí? Si la profe Alejandra y yo les entregamos un cronograma a ustedes, no es para que solo se basen en el cronograma. Entonces, si la profe Ingrid y la profe Alejandra dijeron que hay una entrega hasta 30 de agosto o 30 de septiembre, entonces todo agosto no hacemos nada. No. Ustedes internamente como equipo de trabajo tienen que establecer ese cronograma. ¿Sí? Para sus clientes, cuando manejen el brief o el briefing para sus clientes, de la misma manera lo tienen que hacer. Y cumplirle al cliente con esos tiempos, ¿sí? Yo aquí hago siempre una salvedad y es que muchas empresas, dependiendo el valor del contrato, nos exigen pólizas de cumplimiento. La póliza de cumplimiento, en caso de que usted como contratista le incumpla al contratante, o sea, el empresario o contratante va a llamar a la aseguradora y le va a decir, mire, Ingrid Cardona no me cumplió con las fechas de entrega. Necesito que haga ejecución de la póliza. ¿Qué va a hacer la aseguradora? Los abogados de la aseguradora van a llamar a Ingrid Cardona y le van a decir, Ingrid Cardona, usted incumplió con las fechas que están estipuladas en el contrato. Usted tenía que entregar hace 4 días o hace 2 días o el día de ayer los avances o el trabajo final, según cronograma de trabajo. Así que esos 100 millones
que estaban por póliza y por contrato, ya no se los va a pagar el contratista. Usted le tiene que pagar al contratista por incumplimiento. ¿Tenemos 100 millones? ¿Tenemos 1 millón? ¿Cierto? ¿Tenemos 500.000 pesos? Digamos que no los tenemos. Produzca 500.000 pesos en un día. Difícil. No imposible, pero sí difícil. Entonces hay que evitarnos ese tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, flujo del proceso de creación de un brief. Entonces primero se hace la redacción del brief. Como les decía, es una plantilla, ¿sí? Paso 2, se hace una selección de herramientas o recursos para hacer el desarrollo del brief. 3, se hace una definición o se establecen o se diseñan los objetivos general y específicos. 4, se hace también el análisis de la situación. Y 1, la recopilación de información. Bueno, yo se los dije como al revés. Es una escalera, ¿sí? Va de abajo para arriba, ¿sí? De descendente a ascendente. Primer paso, recopilo información, o sea, antecedentes, que eran los que estábamos hablando. Paso 2, análisis de la situación. Paso 3, definición de objetivos. Paso 4, selecciono las herramientas y recursos con las que lo voy a desarrollar. Y paso 5, hago la redacción del brief. ¿Sí? Eso suena como muy largo, pero ahora van a ver que no es difícil, ¿sí? Porque la plantilla ya está establecida y solamente es hacer preguntas y escribir la información que captamos de esas preguntas en el proceso de investigación que se formulan. Y bueno, un brief o un buen brief o un excelente brief, entonces genera consenso entre el equipo o consenso entre yo como contratista y el empresario al que yo le estoy trabajando, que opera como contratante. Se van destacando beneficios clave de la realización del proyecto. Ahora, el proyecto puede que cambie algunas cosas mientras se va formulando. Porque de pronto hay aspectos que no se tienen en cuenta al principio, pero luego decimos, wow, por este lado podemos irnos. Wow, contacté al alcalde, ya hablé con el alcalde nos va a ayudar. El alcalde nos va a brindar apoyo. Wow, me contacté con el capitán de bomberos de Zipaquirá y entonces nos van a llevar allá al alto, en la montaña, para poder hacer la sesión de fotos. Ejemplo, sí, estoy dando ideas. O por ejemplo, lo hago en Villapinzón. El río Bogotá nace allá arriba en esos cerros hermosos de Villapinzón. O sea, ya el río Bogotá es puro. Qué bonito que yo pueda ir al páramo. Qué bonito que yo lo pueda fotografiar. Esa naturaleza hermosa, preciosa, que no tiene nada de contaminación. Si yo logro eso, yo ya tengo un punto ganador como integrante de ese equipo. También, si un brief es deficiente, pues se va a notar, ¿sí? Va a ser vago en información, va a ser desorganizado, se les van a hacer preguntas a los integrantes del equipo y se va a evidenciar que no están en la misma sintonía, ¿sí? Y esto lo percibe muchísimo el cliente percibe si hay confusión, si se están perdiendo tiempos, si no se está aprovechando el tiempo como es, si los recursos que se están usando no se están usando de la mejor manera o tal vez estén desaprovechando esos recursos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Listo. Bueno, y por último les voy a mostrar la plantilla con la que nosotros estamos trabajando con los aprendices que deben desarrollar brief. Entonces miren que acá dice plantilla de resumen de marca, está el logo del SENA, aquí hay una introducción, el último que manejamos es con la ficha de integración de contenidos digitales, ahí digamos que iría la de ustedes,
fotografía y procesos digitales, ¿sí? Y básicamente hay unas preguntas que se hacen. Entonces, de acuerdo al momento donde van a empezar a realizar este tipo de investigación y de antecedentes, que pienso yo que pues por cronograma y lo que tenemos nosotros como diseñado en planeación pedagógica, desde la otra semana empezaríamos ya como con conformación de proyectos para explicarles, enseñarles cómo se hace un planteamiento de un problema, cómo se formula una pregunta-problema, qué son los objetivos, cómo se formulan los objetivos, ¿sí? Cómo se compone gramaticalmente esa narrativa de cada texto, que es una justificación, qué se tiene que tener en cuenta al momento de la justificación, por dónde debemos empezar a investigar, ¿sí? Por ahora, lo más importante es que empiecen como a buscar cuáles son los municipios que conforman Sabana Centro, de pronto a nivel fotográfico averigüen qué se ha hecho, qué se ha realizado, ¿sí? En Cundinamarca, para que vayan como aterrizando ideas, ¿sí? Y al momento de nosotras decirles como sus instructoras técnicas, se realizan la conformación de equipos de trabajo, pues ustedes ya tengan un poquito más de norte con el proceso. Entonces aquí hay preguntas que normalmente se hacen, como cuál es el nombre de la organización, si yo estoy trabajando para un cliente, en este caso aquí sería cuál es el nombre de la organización. Bueno, ¿será que yo voy a enfocar el proyecto con algún tema de la alcaldía de Chía? Entonces, alcaldía municipal de Chía, ¿sí? O alcaldía municipal de Villapinzón. ¿Por qué se llama así? Normalmente preguntamos por qué se llama así cuando trabajamos con clientes, ¿sí? Con empresarios, con emprendedores. Entonces, ¿por qué se llama así la empresa Coca-Cola? Entonces, ¿qué va a hacer el empresario? Te va a explicar por qué le puso ese nombre, por qué bautizó esa marca de esa manera. Y te va a contar también una historia, te va a dar antecedentes de creación de marca. ¿Cuál es el propósito de esa organización? Como organización, ¿quién eres? ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos preguntan como SENA, ¿quiénes somos como SENA? Pues nosotros, ¿qué podríamos decir? Somos una entidad pública o una institución que brinda educación gratuita para todos los colombianos. De hecho, somos la institución más amada por todos los colombianos. Porque al menos un integrante de cada familia en Colombia ha sido aprendiz SENA. Al menos uno, y estoy dando cifras pequeñitas. Pero mínimo un integrante de un núcleo familiar ha hecho parte de la familia SENA. Otros han llegado a ser primero aprendices y luego terminan siendo instructores. O luego llegan a trabajar en cargos administrativos. Porque es que esta entidad es muy hermosa. O sea, el sentido social que tiene el SENA es hermoso, es maravilloso. El que no quiera el SENA es un caso atípico, realmente. ¿Listo? Entonces, bueno, en este aspecto yo hoy no voy como a profundizarles mucho sobre la realización del brief, porque aquí hay unas preguntas que tal vez ustedes no lleguen como a comprender el día de hoy, ¿sí? Sin embargo, la temática posterior a esta es segmentación de mercados, que ahí vamos a aprender cómo se establece y se define un grupo objetivo o una población segmento de mercado a la cual nos vamos a dirigir con lo que realicemos. Que en este caso nosotros en fotografía, ¿qué son? Producción fotográfica. Y el enfoque del proyecto es narrativas
Narrativas culturales de los municipios de Sabana Centro. ¿De acuerdo, chicos? ¿Tienen algún tipo de información? ¿Pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Todo claro? ¿Fácil? ¿Difícil? Es más difícil el nombre realmente, que está en inglés. Y que se conoce con dos nombres. ¿Cuáles son esos nombres? Muy bien, muy bien. Listo, chicos. Entonces, dejemos aquí por el día de hoy. Muchísimas gracias. Las fuentes bibliográficas y todo, yo creo que vamos a empezar a crear Classroom mientras les hacen la apertura de los correos institucionales y que podamos manejar los grupos de Teams que siempre manejamos. ¿Listo?